¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Parlamento. Como cada 7 días vamos a resumirles lo más destacado que se ha abordado esta semana en la Cámara Regional. Y en un año en el que las cifras de llegada de migrantes van a marcar un récord, en el Parlamento sigue la Comisión de Estudio que analiza ese fenómeno. De nuevo han intervenido expertos que conocen bien el problema y que dan su visión para que al final de los trabajos se haga un dictamen. Hoy hablaremos con el periodista Chema Santana, relator de la Comisión de Estudio y que va a ser precisamente el encargado de recoger las conclusiones. Y la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha garantizado esta semana también en comisión que las infraestructuras educativas arrasadas por el volcán van a ser repuestas, pero ha dicho que es prematuro fijar su número y ubicación porque la erupción aún no finaliza. Precisamente La Palma centra la estrategia turística de la Consejería para 2022. Falta por conocer el Plan Nacional, el que anunció la ministra Maroto en octubre. Ahora el objetivo es repetir ese impacto de la campaña de bonos turísticos insulares a nivel nacional, pero en la isla. Y en su presentación de la memoria de la Fiscalía 2020 ante el Parlamento, el fiscal superior Luis del Río dijo que los procedimientos judiciales disminuyeron como consecuencia del confinamiento. De hecho, se incoaron un 14% menos de diligencias previas. Luego les damos los detalles. Y en estos últimos programas del año vamos a conocer mejor cómo funcionan los órganos auxiliares del Parlamento de Canarias, que trabajan, ya saben, de forma independiente. Su labor, la de asesorar al Parlamento en áreas especializadas. Y la transparencia es eje fundamental de cualquier acción de gobierno. Así que hoy hablamos en la entrevista con Daniel Cerdán, comisionado para la transparencia de Canarias. Pues vamos a comenzar ya la entrevista de la semana y aquí en el programa Parlamento, al margen de conocer el día a día de los diputados, también queremos conocer algo mejor cómo funcionan los órganos que son dependientes de la Cámara Regional. Uno de ellos es el comisionado para la transparencia y su responsable, Daniel Cerdán. Es hoy nuestro invitado. Bienvenido, Daniel Cerdán. Muy bien, encantado de estar de nuevo. Recibirle en el programa Parlamento, donde también nos encargamos de que la gente entienda cómo funcionan estos órganos, sobre todo porque en el caso de la transparencia es un eje fundamental para una acción de un gobierno, la transparencia y el acceso a la información pública que tienen los ciudadanos de Canarias, ¿no? Sí, sí que pueden tener, como a veces hemos comentado, Marta, la ley de transparencia los convierte en periodistas, como ustedes y como yo, que también lo soy, ¿no? Porque les da una capacidad de preguntar a cualquier administración, a cualquiera de las 98 administraciones principales que existen en Canarias, igual que un periodista. Y eso, bueno, pues pone más en guardia a las administraciones y además si les obliga también la ley de transparencia a mejorar sus contenidos en las páginas web, en los portales de transparencia, aunque no, hay muchas pantallas ahora para atender, ¿no? Pero aunque no vayan tanto como a ver la tele canaria, a ver el portal institucional de una institución, simplemente la administración al saber que tiene que poner la información, mejora lo que hace. Es decir, aquello de que porque te miran te comportas mejor, o porque te pueden mirar, porque te puede mirar tu profesor, o te puede mirar tu madre, o te puede mirar tu padre, el hecho de que estar obligado permanentemente a mantener información sobre lo que haces, mejora tu comportamiento, tu gobernanza, los resultados, independientemente de que el ciudadano vaya más o menos a ver el portal, o independientemente de que le pregunten más o menos cuestiones de derecho a acceso a la información. En estos últimos programas del año, de hecho, vamos a conocer cómo hay determinados órganos que son independientes, que es importante señalar eso, señor Cerdán, con respecto al gobierno, que responden ante el Parlamento, y además el comisionado para la transparencia tiene una característica que diferencia a este órgano de los otros tres, ¿verdad? Sí, bueno, es el único que es unipersonal, y que al ser unipersonal y tener un requisito de elección de 3/5, no lo puede poner solamente un grupo, ni siquiera el gobierno, porque el gobierno generalmente tiene mayorías simples, pequeñas,
por la composición política de la Cámara Canaria y necesita, como ocurrió en mi caso hace 6 años, el consenso de los grandes partidos. En el caso del comisionado lo votaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Coalición Canaria en el año 2015. Entonces, precisamente porque hacía falta alguien que suscitara, por lo menos, si no la adhesión incondicional, por lo menos el respeto o el acuerdo de más de un partido importante o de más del gobierno, ¿no? Vamos pues con lo básico, porque es verdad que es importante que los ciudadanos sepan que disponen además de un importantísimo portal de transparencia, pero eso iremos después, señor Cerdán. ¿Cuáles son las funciones básicas de un comisionado de la transparencia y de lo que ofrece a los ciudadanos? Sí. A mí me gusta distinguir 3, pero sobre todo 2. Una dirigida a los ciudadanos, muy directamente, y otra al conjunto del sector público, no solamente políticos, sino funcionarios, empleados públicos, gente que tiene que mantener la información. A los ciudadanos somos el órgano garante, el órgano de amparo, cuando su derecho de acceso a la información entienden que se ha vulnerado. Si alguien pregunta a un ayuntamiento, que ahora es muy fácil, siempre lo repito, porque lo puedes hacer desde su casa, no tienes que ir al registro, sino con un certificado electrónico desde casa en 5 minutos puedes preguntarle 10 preguntas. Y no le responden en un mes, o le responden insuficientemente o le responden mal, también desde su casa, con certificado electrónico, puede entrar en la Comisionada de Transparencia de Canarias, sede electrónica, y decir, mire, adjuntar su pregunta y decir, estos señores no me han contestado, que suele ser la mayor parte de las quejas es por silencio administrativo, porque ni siquiera le dicen que no. Entonces, y nosotros estamos obligados en 3 meses a emitir una resolución que es ejecutiva para la administración afectada, ¿no? Y que si no está de acuerdo con ella, tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para decir, mire, esto que está diciendo el comisionado no quiero entregarlo porque creo que no tengo que entregarlo. Generalmente no ha ocurrido mucho estos recursos y siempre los hemos ganado. O sea, nunca ha habido, el tribunal a veces nos ha reprochado por falta de medios la tardanza, pero siempre los hemos ganado. Y la segunda es el control de los portales de transparencia, que es una cuestión muy singular del modelo canario, porque hemos conseguido desde el año 2006 a esta parte que todos no solamente estén evaluados, se autoevalúen y se miren a sí mismos de en qué medida están cumpliendo, sino que luego lo verificamos nosotros y eso haya producido una mejora notable que se puede ver en nuestra web, en nuestro portal, como decías, del índice de lo que llamamos el índice de transparencia de Canarias de entre 2016 y 2000. Claro que en sí el concepto de transparencia quizás se le pueda escapar a los ciudadanos, aunque es bastante obvio, y es que los ciudadanos puedan saber exactamente, para poner un ejemplo, en qué se gasta cada administración, su presupuesto, cuáles son los sueldos que tiene cada una de las personas que conforman cada una de las administraciones, u otras cuestiones que también son importantes y que pueden interesar a muchos y que a lo mejor piensan, no, esto nunca lo voy a saber, no, justo lo contrario, se puede saber. Lo genérico se ha de encontrar en el portal de transparencia, que obliga a unos 160 contenidos permanentemente actualizados, y lo particular, es decir, cuánto se gasta en una administración de deportes, pero cuánto se gastó en esta actividad deportiva, que a lo mejor no sale en concreto, pues lo puede preguntar. O lo que suele ocurrir cada vez más es que se utiliza para asuntos, diríamos, muy cercanos, o sea, para asuntos propios, no siempre para asuntos de interés general, pero bueno, se puede preguntar de todo y además puede preguntar cualquiera, no hace falta ni siquiera mayoría de edad y no hace falta ni siquiera nacionalidad o residencia canaria, puede preguntar un chino, es decir, a nosotros y a cualquier órgano en la península o en Europa, ¿no? El derecho de acceso en Europa es fuerte y lo puede preguntar cualquiera, un chino como un japonés. O sea, cualquier persona que viva aquí, que esté interesada en saber algo sobre una administración de cualquiera de nuestras islas. Además, no estamos hablando de, a lo mejor, autonómicas, pero también locales, de cualquier tipo. De cualquier tipo. Es importante también el avance que han hecho las administraciones, claro, espoleadas por esta ley y por la ley canaria también, en transparencia, porque con respecto a lo que había cuando usted llegó como comisionado, imagino que el avance habrá sido notable. El primer año yo recuerdo que les ofrecimos un cuestionario, que ese caso fue a mano y tal, no respondieron ni la mitad y prácticamente la nota media era de 3,5. Eso entre los ayuntamientos y los cabildos y el gobierno. Ahora estamos acabando la última evaluación, no tenemos todavía las notas medias, pero la anterior, por eso me he traído los datos,
el sector público tuvo un 6,49, damos y yo espero que, no lo sé todavía si este año llegarán al 7 notable, que me gustaría que llegaran, porque todos los años han subido un poquito, ¿no? Eso el sector público, pero es que no solamente digamos, evaluamos a los 98 ayuntamientos, cabildos y gobierno y universidades, las dos, sino también a las corporaciones de hecho público, colegios profesionales, cámaras de comercio, que el año pasado no llegaron a aprobar 4,52, y también hemos empezado, este es el segundo año que lo hemos hecho, a aquellas entidades privadas que recibiendo más de 60.000 euros, ayudas de más de 60.000 euros del gobierno, de los cabildos, están obligadas por la ley de transparencia a contar también en su propia página web qué hace, un poco quiénes son, quiénes las gobiernan, porque para que la gente pueda saber si son parientes de quien les da la subvención, es decir, la identidad de quién está detrás de una ONG o de cualquiera de las organizaciones que tienen subvenciones relativamente importantes, y lo que hacen con la subvención. Por lo tanto, hemos dado un paso más en ese control. Y ahora esperamos que con toda la inmensa cantidad de mayores recursos que va a llegar con los fondos de News Generation del COVID, pues ese tipo de actividad, bueno, también la miremos, es decir, para que las personas tengan garantías de que esa inmensa cantidad de ayudas que va a llegar, y que a veces van a llegar con menos requisitos burocráticos, para facilitar, por lo menos tengan el contrapeso de decir, oiga, le vamos a eliminar pasos para obtener la ayuda, pero usted se compromete, o sea, usted tiene que informar después de qué está haciendo con eso. Es importante también que los ciudadanos dispongan de ese acceso a la página web del comisionado, y que sea muy sencillo, y lo es, de hecho, es una página muy útil, yo he estado mirándola, y es verdad que los ciudadanos tienen, de una manera muy fácil, se les dirige a lo que quieren saber y se les explica perfectamente cómo pueden acceder a cada uno de los portales de su ayuntamiento, se me ocurre. Efectivamente, ¿no? Pueden ver las notas que tiene su portal de transparencia del ayuntamiento, y tenemos otro mapa, además con un mapita para ir directamente en su isla a pinchar, con el enlace diríamos, a la ventanilla electrónica de su ayuntamiento, en la que pueden preguntar. O sea, es como si le lleváramos hasta la puerta o hasta la ventanilla electrónica, porque ahora el 90% de la gente ya usa la ventanilla electrónica, no se desplaza para presentar. Aún hay gente que sí, ¿no?, que va con su papel a que le cuñen pero en este tipo de procedimientos, que la mayor parte lo hacen por la sede electrónica, ¿no? Está claro que es un cargo unipersonal, pero para realizar todo este trabajo, imagino que contará con un equipo que se encarga sobre todo de la parte informática, por así decirlo, de forma sencilla. Hay una parte, ¿no?, que se dedica a atender este año, que por cierto, ya este año van a ser más de 500, o sea, ¿no?, de 500 reclamaciones de los ciudadanos. Empezamos con 91 el primer año, el 16, el primer año completo, y este año llevamos al día de hoy, le digo, voy a coger el dato, 477 reclamaciones. Sí, porque la gente, no creo que sea porque las instituciones estén respondiendo peor a los ciudadanos, sino porque los ciudadanos son cada vez más conocedores de una ley que al fin y al cabo es muy joven, del año 2014 en Canarias, y sí, la gente sabe que hay una ley de transparencia, pero no sabe qué puede obtener de ella, ¿no? Entonces, en la medida que es más conocida, es más utilizada, aumenta el número de preguntas y aumenta el número, y como muchos todavía, eso es cierto. Yo llamo la transparencia dura cuando te preguntan, la blanda es el portal de transparencia, ¿no? Pero la dura, y a veces ni siquiera le responden, pues recurren a nosotros, ¿no? Efectivamente, y una vez que se recurre al comisionado para la transparencia, ustedes directamente sobre la marcha se ponen en contacto con la institución a la que se le requiere esa información que no se ha solicitado, no se ha dado al ciudadano. Efectivamente, ¿no? Le preguntamos por qué no lo ha hecho primero, porque a lo mejor en algunos casos no todos se preguntan cosas que a veces si preguntan por poner un ejemplo, por tus datos tributarios, alguien que tal, y bien, los datos tributarios de una persona digamos normal son privados, ¿no? O sea, hay limitaciones a la información que tiene, sobre todo en materia de datos personales que tiene la administración. Pero por eso siempre le preguntamos. A veces nos contestan en las alegaciones, a veces los contestan, a veces no, ¿eh? Entonces emitimos la resolución, y ahora vamos a empezar. No tenemos demasiados, cierto es decirlo, demasiados medios coercitivos por ley, ni nosotros ni ningún órgano garante en España, ¿no? Pero ahora vamos a empezar ya a usar el último recurso que nos queda, que es que cuando reiteradamente no hacen caso a nuestro requerimiento de entrega de la información, bueno, por lo menos poner en conocimiento del Pleno eso, y que sean ellos los que determinen si
si inician algún tipo de expediente, porque la ley se lo concede a los órganos, a las administraciones, no al comisionado, algún tipo de expediente informativo para determinar si hay responsabilidades en no entregar la información, ¿no? El trabajo que han realizado durante estos años, casi 6, por lo que estábamos Sí. hablando, les ha valido varios reconocimientos, entre ellos uno muy importante, un premio nacional, fue un Accessit de Innovación Pública del año 2020, sí, que les premiaba pues por su índice de transparencia y también por una herramienta, sí, T-Canaria, ¿no? Sí, porque nosotros hemos sido, de entre los órganos garantes en España, los primeros que, cogiendo un modelo que había nacional de evaluación de la transparencia, lo bajamos, lo aterrizamos a la Ley Canaria de Transparencia, lo convertimos en una herramienta telemática que es la que permite nosotros, con el pequeño equipo que dispone el comisionado, no podíamos llegar este año. Hemos invitado a casi 1.300 entidades a declarar su transparencia. Si no contáramos con que las propias entidades se autovaloraran primero, es decir, se analizaran como si hicieran un chequeo a través de esa herramienta telemática, fueran apuntando, viendo en qué medida están cumpliendo. Cuando cumplen poco dicen, es que cumplo poco, alimenten su propio portal para que el índice les mejore. Y sin esa colaboración, que en este último año han sido de más de 1.000 empleados públicos y privados, que facilita esa herramienta, nunca lo hubiéramos podido conseguir con poquito personal. Por lo tanto, ha sido una herramienta muy pionera en España, que es la que el Ministerio, y antes más había sido reconocida por Telefónica, por la red de innovadores públicos Novagov, es decir, había sido reconocida como una herramienta que con poco gasto público permite una evaluación constante anual de todo el mundo y que por lo tanto permite mejorar, porque se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar, es muy difícil de mejorar, y esa herramienta es lo que hace medir una política pública cada año en Canarias, como no se hace en ninguna otra comunidad autónoma española. ¿Hay algún lugar del mundo que le sirva como referencia en cuanto a transparencia, al que le gustaría parecerse desde Canarias? Generalmente la transparencia es una cultura, más que no solamente una obligación. Es una obligación cuando en los países como España llega tarde, porque fue de los países europeos que más tarde aprobaron su ley de transparencia. Pero también es cierto que al llegar tarde estableció obligaciones que muchos países, como por ejemplo los portales de transparencia, no tienen, porque entonces no había internet, a lo mejor hace 20 años, ¿no? O era pequeñita. Pero los países siempre que son referencias son los que más antiguos, aquellos países que desde más antiguo tienen obligaciones de dar información concreta a los ciudadanos, y son generalmente los nórdicos, Suecia, claro, Noruega, o sea, ese tipo de países que también son referencia en gobernanza democrática, generalmente también lo son en transparencia. Y a lo mejor son referencia en buen gobierno porque también tienen buena transparencia, porque yo creo que lo retroalimenta, ¿no? Bueno, esos países nórdicos como referencia, y aquí en Canarias, por no preguntarle quién es el que hace el peor índice, que a lo mejor también me lo puede decir, ¿cuál es un organismo que le sirva como ejemplo para el resto, que deberían tomar nota el resto de administraciones? Por estratos, es decir, la comunidad autónoma no puede compararse más que consigo misma, con lo cual está bien, porque suele estar, ya lleva un par de años por encima del 9. Entre los cabildos, el cabildo de hace 2 años fue el del Hierro, el mejor, curiosamente el más pequeño, y el cabildo de Tenerife fichó a su responsable de transparencia, y el año pasado fue el mejor, porque digamos se lo arrebató al Hierro, porque esto tiene mucho también que ver con la calidad del funcionariado que está debajo. Y entre los ayuntamientos, pues ahora recuerdo que quizá los mejores el año fueron pues Los Realejos o Candelaria o digamos ayuntamientos de carácter medio, o Santa Cruz estuvo bien, y Las Palmas también estuvo cerca del 9, es decir, en los ayuntamientos no necesariamente los mejores son los más grandes, ¿no? Sino que hay digamos ayuntamientos muy brillantes, ya te digo, Los Realejos o Candelaria, o Buenavista o ayuntamientos más pequeños que también tienen buena nota, ¿no? Bueno, ya para terminar, porque ahora ya la gente sabe que dispone, si es que no lo sabía hasta el momento, de esa herramienta que les proporciona el comisionado para la transparencia, ¿le gustaría que los ciudadanos utilizaran más esta herramienta que tienen, este comisionado que les representa? Sí, yo creo que sobre todo que pregunten, ¿no? Y que pregunten por cosas de interés público, porque aquello diremos, de colaborar al buen gobierno con la mera conversación de barra de bar, como se suele decir. Mira, en este país se suele decir que tenemos millones de entrenadores de fútbol, pero de boquilla. Pues bueno, también tenemos muchas personas que, y en su legítimo derecho, opinan sobre el futuro del ayuntamiento o tal, pero no siempre, a veces lo hacen sobre la base de información que pueda tener un concejal o que pueda tener un periodista. Por eso yo les animo a todos los canales y diré, oiga, sepan que pueden ser periodistas
que tienen más derechos que antes a preguntar y que además preguntando generalmente contribuyen a la mejor gobierno de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno, porque el que se siente observado se comporta mejor, ¿no? Bueno, pues con ese llamamiento a los ciudadanos a que participen, le vamos a despedir. Daniel Cerdán, un placer tenerle hoy en las entrevistas de Parlamento. Para mí también ha sido un rato, bueno, se me ha pasado en un bolero, Volando. parecía que hubieran sido 3 minutos. Hasta una próxima ocasión, señor Cerdán. Gracias. Vamos ya con la crónica de la semana. En el Parlamento, gran parte de la preocupación actual del sector educativo está centrada en la isla de La Palma, porque varios centros escolares ya se han desaparecido por el proceso eruptivo. Su reconstrucción, el refuerzo afectivo a los alumnos, el futuro de las pruebas de acceso a la universidad fueron los temas principales de la Comisión de Educación. A los centros educativos arrasados por la lava en La Palma, como los Campitos, Todoque y prácticamente La Laguna, se suman los de zonas de exclusión de Gedei, Las Manchas y Tacande. Su reconstrucción está asegurada, según la Consejería, y comenzará cuando termine el proceso eruptivo. Dependerá, ya digo, de que las normas de urbanismo y la decisión de los palmeros, que en definitiva son ellos los que tienen que decidirlo, en función de eso se harán las escuelas necesarias, seguro. Preocupan también las necesidades afectivas de estos alumnos, muchos de ellos desplazados y en riesgo de desarraigo. La afectación en la zona a la escuela y a los hogares de la gente y a sus bienes no es solo la parte económica la que hay, sino también la parte afectiva, emocional de chicos y chicas que han perdido su casa, que han perdido su pueblo, la zona de sus raíces allí inmediatas. Ahí también nos hemos empeñado mucho, ¿no?, en que estos niños y niñas estén atendidos a esos niveles y en general toda la comunidad educativa, porque los docentes y los no docentes que están en los centros también están muy afectados. Respecto al acceso de los estudiantes palmeros de segundo de bachillerato a la EBAU, la consejera adelantó que el Ministerio de Educación estaría dispuesto a que puedan elegir opciones adaptadas para que no partan en desventaja. Pero además Coalición Canaria reabrió el debate sobre las ayudas para las personas afectadas por el volcán. El consejero Julio Pérez defendió la gestión del Gobierno. No podemos seguir esperando a que lleguen ayudas que no llegan. Y si le decimos a esas personas cuándo van a llegar las ayudas, cómo van a ser. Faltaríamos a la verdad y a la no solidaridad con los palmeros y palmeras si no denunciásemos en este Parlamento la aparente ineficacia de esta. Se han previsto partidas económicas por parte de todas las entidades implicadas y además son partidas que se van a tener que seguir implementando. Se están implementando muchísimas ayudas, como aquí se acaban de dar, con datos concretos. Me parece que necesitamos totalmente tiempo. Siguen siendo meros anuncios o lo que es lo mismo, declaraciones de intenciones, objetivamente. Señorías, dejen de confundir a la ciudadanía con las ayudas. Saben perfectamente que el Estado, que la Administración trabaja con proyectos. El ERTE, las transferencias a los ayuntamientos, el 1,5 millón de euros gastados en comprar casas. Hay ayudas que sí han llegado al bolsillo de los palmeros. Un nuevo bono turístico, esta vez nacional, e incentivos a las aerolíneas son las dos iniciativas anunciadas esta semana por la Consejería para impulsar la actividad turística en La Palma. Cuenta con un presupuesto de casi 9 millones de euros que van a ser cofinanciados entre el Gobierno de Canarias y el estatal. La Palma centra la estrategia turística de la Consejería para 2022 a falta de conocer el plan nacional que anunciara la ministra Maroto en octubre. El objetivo es repetir el impacto de la campaña de bonos turísticos insulares a nivel nacional en la isla. Que articularemos a través de tarjetas de débito virtuales, serán distribuidos entre los residentes españoles que participen en la acción promocional. En su conjunto tendrá un presupuesto total de 6,6 millones de euros. Y de paso, aumentar la conectividad aérea con incentivos a las aerolíneas. De 6 euros por asiento para tráfico internacional y de 3 euros para tráfico nacional, que está valorada en 2,65 millones de euros. Medidas que se encuentran a falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado y que contarían con el visto bueno del Ministerio para su cofinanciación al 50%. Además, este mes se cancelaron 4 escalas de grandes cruceros a la isla, por lo que se trabaja en el refuerzo de la percepción positiva de los visitantes por una vía que prevé la llegada de casi 100.000 turistas hasta febrero. Y tuvo lugar también la segunda sesión de la Comisión de Estudio de las Migraciones que se desarrolla en la Cámara, y los grupos parlamentarios asistieron al relato de la gestión de la llegada, del traslado de migrantes en la isla de Fuerteventura o la labor de asistencia legal de los abogados de oficio para estas personas.
Asociaciones como Diaconia Canarias, que acoge migrantes en Fuerteventura desde 2018, reclaman el fin de la improvisación que aseguran impera en la gestión migratoria y que se establezcan redes masivas de acogida. Trabajar en origen con mucha información para el emigrante, mucha información para la población y centros de acogida permanente, que se termine ya la improvisación, que se gasten las perras en hacer un centro en condiciones. La abogada saharaui Logoy Lamint, que asiste a los migrantes en Canarias, reclama que se les deje salir de una forma digna, legal y segura. Este último año he encontrado a muchos maridos y mujeres, niños y niñas que repiten la historia del marido de Aish, ser africanos y no poder salir en avión, que podrían no haber arriesgado su vida. Denuncia que la mayoría ve conculcados sus derechos de asistencia legal y que se ha precarizado el papel de los abogados de oficio que atienden simultáneamente hasta 6 o 7 migrantes. Se nos ha precarizado. Y ya los profesionales buenos que quieren estar y que quieren luchar por hacer su trabajo, se les ha recortado. Asegura que esta situación contribuye a establecer diferencias inhumanas en el tratamiento legal de los migrantes y residentes. Si Pepe, que es canario y ha cometido un delito, se le dan garantías, ¿por qué a Mamadou, que solo ha emigrado y que solo ha cometido una infracción administrativa, como estacionar mal un vehículo, no le damos una asistencia individualizada y un abogado o abogada de calidad? Pues a esta comisión aún le queda mucho por delante para ir recogiendo el resultado de los trabajos, las recomendaciones de estos expertos. Se ha designado al periodista Chema Santana como relator, justo en un año en el que asistimos a la llegada masiva de personas y, lo peor, al fallecimiento de muchos de ellos. Hemos hablado con él sobre los objetivos de este trabajo en el Parlamento. Que es interesante que los representantes de la soberanía popular de Canarias, representados en el Parlamento de Canarias, estudien, se impliquen, conozcan más en profundidad qué está ocurriendo con las migraciones en Canarias y que actores que están participando de forma activa les trasladen cuáles son sus necesidades, cuál es la situación real, no solamente con sus testimonios, sino también aportando documentación gráfica, vídeos, como hemos visto en la primera sesión. En la cubierta tenemos 2 o 3 tripulantes, la mayoría de las veces intentando rescatar. Elaborar un dictamen que los parlamentarios y parlamentarias puedan elevar y conseguir trasladar al menos de alguna forma la impresión o la relación de hechos que constatados que se han podido tener conocimiento en esta Cámara, ¿no? Solamente en las últimas 3 semanas han muerto 39 personas en la ruta canaria, muchos de ellos mujeres, niños, hombres, que pudieran ser cualquiera de nosotros. Mueren intentando llegar porque no tienen alternativas y eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué alternativas se pueden generar y cómo facilitar su tránsito por Canarias? Escucho repetidamente que hay que luchar contra las mafias y efectivamente hay que luchar contra las mafias. Duro, ya. Estamos llegando tarde en esa lucha contra las mafias, pero la mejor forma de luchar contra las mafias es crear vías legales y seguras y que las personas puedan emigrar de una forma alternativa, regular y segura, porque no somos capaces de levantar la mirada y afrontar un reto generacional que es ordenar las migraciones de cara al futuro por nosotros y por las personas que vienen, que nuestros hijos, ¿no? que creo que también tendrán derecho a disfrutar de un mundo en donde hayamos podido ordenar esto. Bueno, vamos a hablar ahora de la subida de precios. Es internacional el aumento del coste de la energía. Esto está poniendo en serias dificultades a muchos eslabones de la producción del sector primario. La ganadería, por ejemplo, está sufriendo en los últimos meses para asegurar su subsistencia en un mercado muy cerrado, en el que además no tiene apenas margen para repercutir los nuevos costes al precio de venta final. Así que reclama ayudas más allá de las asignadas tras la pandemia. La ayuda del COVID es una cuestión y la ayuda coyuntural que tiene el sector ganadero de problemáticas sumadas, hoy en día le está haciendo que si no tomamos medidas del Gobierno de Canarias, juntamente con las otras instituciones, pongamos en peligro muchas pequeñas explotaciones que están pensando en cerrar sus puertas. Hemos mejorado en el último trimestre del año las ayudas REA a los cereales, los euros por tonelada, la subvención. Es verdad que tendremos que instar una nueva modificación de cara al año que viene para volverlos a subir porque evidentemente seguimos teniendo un problema, por tanto yo apelo a que haya una sensibilidad para poder modificar el REA a favor del sector ganadero. Bueno, pues no solo se complica la situación con la subida de precios para los ganaderos, es para todos. La inflación se ha convertido en la amenaza más seria para la economía española. Los precios subieron un 5,6% interanual el pasado noviembre. De esto hablamos hoy en Canarias Opina.
La inflación, el aumento generalizado de los precios durante un tiempo sostenido, se asienta como un fenómeno global en los países desarrollados, motivada por la ralentización económica de la pandemia y el alza de los costes energéticos de la producción de bienes. Como consecuencia, aumenta el índice de precios generalizados y con ello el coste de la vida. Los indicadores en Canarias no son aún tan elevados como en el resto del país, pero aún así representan casi un 5% más que el año pasado. Eso sí, por el momento las autoridades transmiten que se trata de un periodo que sería transitorio. No obstante, este fenómeno nos afecta en el día a día, a nuestro poder adquisitivo inmediato, al dinero que disponemos cada mes para consumir. Por eso queremos preguntarles a ustedes, queremos conocer su opinión. ¿En qué aspectos de la vida diaria nota esta subida de precios? ¿Teme que esta tendencia al alza se mantenga en 2022? Pues en los productos básicos de primera necesidad. Estos son los más importantes y son los que primero siempre tienen el precio alterado. Pienso que en todo, tanto en la parte alimentaria como en cualquier otro producto de higiene personal y perfumería y demás. La comida, la luz y la gasolina. Yo noto que ha subido en la comida, en el alquiler, en la vivienda, en el combustible, en varias cosas. Se puede notar más que todo en el alza del combustible, en el alza de la comida. Todo se ha ido subiendo, pero los salarios o los sueldos base han crecido muy poco, por ejemplo, en comparación. La inflación lo que hace es eso, precisamente, subir los precios. Ha sido históricamente. Dicen que ahora es una cosa temporal o coyuntural. Vamos a ver. Creo que esto va para largo porque ha sido todo encadenado con todo lo que ha pasado en estos años atrás. Y va para largo. Los precios van subiendo casi que semanalmente, 10 céntimos, 20 céntimos y así como que quien no quiere la cosa para que no se vaya notando. Yo creo que vivir es caro. El año pasado, en plena pandemia, los procedimientos penales aquí en Canarias se redujeron además considerablemente. Es una de las principales conclusiones de la memoria de la Fiscalía que el propio fiscal superior, Luis del Río, ha detallado en el Parlamento. Desde las diligencias previas a los procedimientos abreviados o los señalamientos, la caída fue generalizada también en todos los tipos de delitos. Se reducen los delitos contra la vida y contra la integridad física, si bien estos últimos, las lesiones, ocupan el primer lugar en cuanto a las denuncias que dan lugar a la incoación de procedimiento penal. Hubo también menos delitos contra la libertad sexual a nivel regional, aunque por provincias en Las Palmas hubo un pequeño repunte. Y en cuanto a la violencia de género, aunque se registraron menos asesinatos machistas, la evolución de los últimos años, dice el fiscal, es inaceptable. No solamente se computan homicidios y asesinatos, sino otros tipos penales como delitos de lesiones, delitos contra la integridad moral o delitos contra la libertad. La situación no es tolerable. La Fiscalía también se refirió a la situación migratoria en 2020 que calificó de dramática y llamó la atención sobre la siniestralidad laboral. Luis del Río también destacó la sentencia del Supremo sobre el caso del juez Salvador Alba, que confirma, ha dicho, la práctica totalidad de las tesis que defendió el Ministerio Público en un procedimiento, asegura, relevante. El administrador único de Radio Televisión Canaria compareció en el Parlamento, lo hizo para dar cuenta de las contrataciones en concreto del primer semestre de 2021 y también informar sobre las licitaciones técnicas de las futuras instalaciones. El administrador único informó de que entre enero y agosto de 2021 Radio Televisión Canaria formalizó 99 contratos. 13 contratos de servicios sujetos a la Ley de Contratos del sector público, 6 contratos de suministro sujetos también a la Ley de Contratos del sector público y 80 contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual. No obstante, el supuesto incumplimiento en los tiempos de remisión de información sobre estas contrataciones por parte del ente público a los grupos centró el debate. La entregó menos de 24 horas antes y imagino que lo hizo deprisa y corriendo, presionado por sus protectores en esta comisión. Entregue la documentación correcta porque está obligado por ley y, por favor, no insulte más a nuestra inteligencia. La documentación obligada no se entregó en tiempo y forma. Las fechas son ciertas, previstas en el tiempo, no ha habido alteración en las fechas de previsión de los órdenes del día. Uno no puede coger un billete para un barco que dura 48 horas si te dan ese billete 20 horas antes. Le insisto que yo recibí la convocatoria cuando recibí la convocatoria y que entonces no he podido hacer absolutamente nada más. Me parece que seguir con esta línea de acusaciones
es simplemente estar sembrando discordia donde no hay sino verdadera transparencia. El artículo 21 bis 6 dice comparecer, comparecer para comunicar. No dice entregar documentación. No se ha entregado en tiempo y forma, así lo ha reconocido el propio administrador único, pero también ha explicado por qué no se ha entregado en tiempo y forma. Es que esta comisión ha sido convocada formalmente, al menos a mí también, el viernes. Moreno informó de que la licitación de los servicios técnicos futuros del ente, concretamente de sus instalaciones, tendrá lugar en diciembre de 2022. El Parlamento, ya saben, también sirve para dar voz a colectivos, como es el caso de la Asociación Canaria de Enfermos y Familiares de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Ostomía. Intervinieron, de hecho, en la comisión del viernes a petición del grupo Sí Podemos Canarias. Algunos afectados han expuesto la situación, las demandas de la persona que tienen esta enfermedad intestinal o portan una ostomía, una situación que les dificulta seriamente su vida diaria. Hay 22.000 personas afectadas en Canarias. El rechazo y ocultar la bolsa en muchos pacientes. Me he encontrado con muchísima gente que no sale de las casas por eso mismo, el complejo, la inseguridad. Yo mismo estuve durante 2 años, desde los 15 hasta casi los 18 años, sin ir a la playa, sin ir a la piscina, sin salir todo el verano completo. Yo creo que siendo 22.000 o siendo una persona, todos tenemos nuestros derechos, todos y todas, para poder luchar por eso, por la calidad de vida. Y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, compareció, también lo hizo en comisión parlamentaria, a petición propia, y habló del informe bienal de la Declaración de Emergencia Climática que aprobó el Gobierno de Canarias en agosto de 2019. El nivel de ejecución de la Declaración de Emergencia Climática, desde un punto de vista subjetivo, está en un 78%, es decir, es amplio. Es verdad que queda bastante por desarrollar, y es verdad que la Declaración de Emergencia Climática no termina hoy, sino esto es sencillamente un primer informe bienal que tendrá pasos importantes en los próximos meses con la tramitación del ecosistema normativo y un primer hito en la Ley Canaria de Cambio Climático. Pues llegamos ya al final y en pleno mes de diciembre también la Cámara Regional poco a poco comienza a entrar en el ambiente navideño. La próxima semana ya se instalará el Belén y el tradicional árbol de Navidad, pero ya los jardines del patio principal lucen así con las flores de Pascua típicas de esta época adornando todos los rincones. Con estas imágenes les dejamos hasta el próximo programa. Adiós.